Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Hoy en Broadcast. Hoy tenemos un programa especial porque contamos con la participación de muchos ingenieros de Latinoamérica y tenemos un invitado especial, el ingeniero Daniel Pometti de Teco Industries en Bologna, Italia. Y hoy vamos a hablar de las ventajas que existen en implementar sistemas de combinación de transmisores con antenas banda ancha. Esto es una forma de trabajar en la cual mejora absolutamente todas las instalaciones, mejora en la calidad del espectro, mejora el ruido, que no tengamos interferencia entre una estación y otra, y también tiene muchas ventajas a manera económica porque de esa forma podemos ahorrar en infraestructura, ahorrar en bienes raíces y ahorrar en mantenimiento al concentrar todas las frecuencias en una sola torre. Vámonos con nuestro invitado especial, el ingeniero Daniel Pometti, y ya estoy viendo que están por conectarse varios ingenieros. Tenemos por ahí al ingeniero Mario Chávez de Chihuahua, México, al ingeniero Pepe Toscano, también de Guadalajara, México, al ingeniero Díaz de Guatemala, Eric de Honduras, Osvaldo Duarte de Venezuela, pero residenciado en Chile en este momento. Y veo que se están conectando más ingenieros, así que vamos a un pequeño break mientras hacemos la instalación total de la conexión y volveremos con otro episodio de Hoy en Broadcast. En 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido. Empresas como TVU Networks, Conrex, Timeline, Wheatstone y Avicast. Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número 1 en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. ¿Te la pasas generando contenido para tus redes sociales y a cambio no recibes ni un centavo? Entonces, este mensaje es para ti. Somos 305 Broadcast Media Center, una productora especializada en streaming y contenido digital. Te ofrecemos la posibilidad de salir de lo común y que tu producción sea aún más profesional. Transmite tu evento musical, deportivo, religioso o corporativo con mayor calidad de producción e imagen y, lo más importante, al mismo tiempo, monetiza tu contenido. Lo actual de Hoy en Broadcast. Buenos días. Nos encontramos en esta primera sección del conversatorio con el ingeniero Daniel Pometti desde Bologna, Italia. Daniel es de la empresa, presidente de la empresa Teco Industries, y nos vamos a hablar hoy de las experiencias que existen en combinar sistemas de transmisores en una sola antena. Hoy en día que es tan importante buscar el ahorro en nuestras estaciones, las estaciones que representamos. Esta es una de las mejores formas de ahorrar en infraestructura, en espacio, inclusive en mejorar la calidad de transmisión. Daniel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Qué bueno. Bueno, también quería darle la bienvenida al grupo de ingenieros que nos está escuchando. Veo que está de Honduras el ingeniero Eric de Sistemas y Sonido. Veo que está el ingeniero Oscar Medina, Mario Chávez, el ingeniero Luis Díaz de Guatemala, el ingeniero Toscano de México, el ingeniero Colbert de Panamá, Osvaldo Duarte desde Chile, Daniel Acevedo de México, y los que no mencioné me lo disculpan. Bienvenidos a todos, y Daniel, tienes el micrófono. Bueno, gracias a todos, antes que nada, por participar a esta reunión. Y bueno, hoy les voy a hablar, como dijo Alfonso, de utilizar una sola antena en una estación de radio combinando varios transmisores. Es una cosa que aquí en
muchos países de Europa se usa muchísimo, porque hay poco espacio en las torres, ¿no? Y bueno, lo más difícil en realidad es subir con un torrero, lo mejor tener las cosas en la estación a nivel de tierra, ¿no? Y aparte de esto, que mejora mucho la intermodulación entre transmisores, en el caso uno tenga varios transmisores en una antena, en una torre. Si hay varias antenas, llega un momento que se empiezan a intermodular entre ellos, a darse, a molestarse, digamos, ¿no? Y aunque la torre no sea la misma, muchas veces basta que estén cerquita una torre de la otra para que se produce una intermodulación, o sea, el transmisor de al lado, de la torre que está cerca, entra en mi transmisor le entra esta señal, la amplifica y la vuelve a sacar, es más, hasta amplificada respecto a lo que entró, porque prácticamente entra como si fuera una onda reflejada y se va hasta el ingreso del transmisor, ¿no? Hasta las primeras etapas. Y de ahí la vuelve a sacar amplificada, o sea que tener lo que se llama intermodulación inversa es una cosa que produce después muchos efectos de intermodulación muy difíciles de controlar, porque llega un momento que si llego a tener más de un transmisor que me interfiere, más de una frecuencia que me interfiere, los productos de intermodulación pueden irse a frecuencias que son completamente incontrolables con el asunto que se producen todas las sumas y las diferencias entre frecuencias, ¿no? Entonces, prácticamente yo estoy transmitiendo mi frecuencia más la suma y de la frecuencia que me está interfiriendo, más la diferencia. Y si hubiera más de una de ellas, es, digamos, todo esto junto. Entonces, bueno, una opción es, si uno está solo, transmitir con una antena y quizás hasta sintonizada, a veces eso puede funcionar. Si hay varios cerquita o si hay varios en la misma torre, está la opción de que cada uno use una antena sintonizada, pero las antenas sintonizadas igual son una banda bastante ancha, o sea que no es que me protegen demasiado, me protegen si la frecuencia interferencial está lejos de la mía, a varios megahertz, pero si está ya un poquito más cerca, igual entra. O Daniel, sea, una antena perdón que te interrumpa, pero antes de que continúes con la exposición, a mí me gustaría saber del grupo que nos está acompañando, quiénes tienen experiencia en sistemas combinados. Yo pienso que todos, ¿no? Pero quería asegurarme, ¿pueden levantar la mano a través del Zoom, de la aplicación de Zoom? O aquí mismo en pantalla, ¿no? Yo pienso que todos han trabajado con sistemas de combinadores. ¿Cuál es la mayor potencia que han trabajado? ¿20 kilos? ¿10 kilos? Si quieren pueden desmutearse y van participando. Bueno, nosotros actualmente tenemos 50 kilos combinados. O sea, son 3 en de realidad 15. son 70 porque tenemos un combinador de 3 y un combinador de 4. Entonces está colgado para que no tengamos ningún problema. Entonces podemos decir que todos del grupo ya tienen experiencia en sistemas de combinación, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Cuando han hecho sistemas de combinación, ¿lo han hecho con combinadores de marcas europeas, con combinadores de marcas americanas, con ambas marcas? Me gustaría ver la reacción un poquito de todos antes de seguir con la dinámica. Con ambas marcas, americanas y europeas. Ah, muy bien. Europeas. Europeas. Nosotros europeas. Yo americana nada más. Europeas. Muy bien. ¿Y quiénes tienen experiencia en combinar HD, High Definition, radios de HD? Ok, vamos a concentrarnos entonces en análogo. No. Bien.
Ok, adelante, Daniel, puedes seguir. Quería más o menos tener un poquito el panorama de todos los que están participando para que puedas continuar con el tema enfocándonos en FM analógico. Y ya sabemos que las potencias que por lo general se combinan, por ejemplo, en México podemos ver casos de combinación de transmisores de 20 kilos, pero ya en Honduras máximo son 5 kilovatios los que combinamos, o en Panamá también. Okay. Bueno, yo visto que ya tienen bastante experiencia, voy a ser breve, voy a mostrarles un poquito unos slides que hice, así repasamos la cosa y después de ahí podemos abrir la discusión, a ver qué es lo que ustedes piensan. O sea, si están de acuerdo, yo les comparto ahora. Adelante, cómo no. Bueno, a ver si lo están viendo. Sí, se ve perfecto. Yo no sé si se ve bien en vuestra pantalla. Bueno, esta es la configuración estándar, ¿no? Tengo 3 transmisores, 3 antenas diferentes, digamos, en lo que podría pasar. Acá puede suceder lo que yo les decía, que esta antena vaya a meterse el señal que sale de esta antena en este transmisor y me va a producir intermodulación. O sea que este transmisor después va a volver a transmitir lo que entró con sus productos de intermodulación. O sea que se va a ensuciar siempre más el espectro, ¿no? Si como en este caso tenemos 3, imagínense que en cada uno me entra la frecuencia de los otros 2 y cada uno produce un señal interferente que es la suma y la diferencia entre las frecuencias que le entraron. O sea que no es solamente mi transmisor el que tiene el problema, también los otros van a generar frecuencias de intermodulación, ensuciando el espectro, ¿no? Daniel, te quería hacer una pregunta, y disculpa te interrumpa, pero ¿cuándo es que se pone crítica la situación? ¿A cuántos megahertz de acercamiento en frecuencia es que se pone crítica y complicado un sistema de combinación? Lo vemos enseguida, mirá. Si me dan un segundito, llego la próxima slide. Era, bueno, este es el sistema normal, como les decía. Si lo quiero combinar, puedo utilizar un sistema como este, un sistema con un combinador Start Point, sí. Y con un, digamos, pueden ser filtros a doble cavidades, en este caso. Y bueno, y acá ya a 2 MHz empiezo a tener problemas. O sea, puedo combinar frecuencias que sean superiores, que estén lejos entre ellas, más de 2 MHz, para que pueda usar, porque si no, si están más cerquita entre ellas, o sea, lo mismo que me pasaba con las antenas, me pasa entre los filtros. Las dos, digamos que se unen acá en el filtro, en el Start Point, y vienen, por ejemplo, este transmisor se va para la antena, pero del centro de estrella, una parte de la potencia se va por este filtro, entra, si estuvieran muy cerquita, a menos de 2 MHz, porque el filtro no tiene capacidad de cortarla, de frenarla, y me entra igual en este transmisor. O sea que de vuelta puede volver a salir y crear intermodulación. En Bolivia han hecho algo que realmente es una locura, me parece, ¿no? Pero así lo están trabajando. En 200 MHz, la cercanía de frecuencia de una a otra. Ajá, no te interrumpo más, Daniel. Bueno, no sé si siguen viendo mi pantalla, no las tengo que compartir de nuevo. Entonces, bueno, la distancia son 2 MHz en el caso de los doble cavidad. Si tuviera 2 transmisores, por ejemplo, a una distancia menor, que podría ser, tengo que ya pasar a un combinador, digamos, podría ser de triple cavidad en vez de ser de doble. Con esto ya puedo llegar a 1,5 MHz. Si tuviera una, digamos, distancia menor todavía, ya tengo que pasar a un combinador
lo que se llama en combinador con híbridos a menos 3 dB, que sería este tipo de combinación. Yo no sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Pantalla, voy a agrandarle solamente este pedacito. A ver si se ve un poquito mejor. ¿Qué hacen esto? Bueno, es un filtro donde tengo dos acopladores híbridos y dos cavidades para cada celda del combinador. En este caso, con este tipo de combinadores con híbridos a menos 3 dB, puedo conseguir frecuencias mucho más cercanas. Se hacen, trabajando con este sistema, combinadores hasta a 700, 800 kHz de distancia entre frecuencias, 600 kHz. Ahí se ve cuánto uno está dispuesto a aceptar de intermodulación. Pero se llega a combinar frecuencias verdaderamente muy, muy cercanas entre ellas. Digamos, en este caso, lo que es el combinador, la celda típica, está hecha por, en este caso, dos combinadores híbridos, dos filtros a cavidad, y cada uno va a tener un ingreso que va a ser el de mi transmisor, en este caso que se llama narrow band, o sea, banda estrecha. O sea, por aquí entra y se divide la frecuencia, se divide la potencia en los dos filtros, se va a mitad para cada uno, y después se vuelven a combinar aquí en el otro combinador híbrido, ¿no? Sale por la antena, pero me deja una boca a banda ancha, que es esta, que me permite entrar desde otro combinador, en este caso como este podría ser, y así, digamos, la separación que puedo tener entre frecuencias es mucho más alta, porque se suma, digamos, la capacidad de filtraje que tienen los filtros con el aislamiento que me da el combinador. O sea, ya el acoplador híbrido, por ejemplo, entre esta frecuencia que está pasando por aquí adentro, una de estas dos, y la que me entra por la puerta a banda ancha, tiene su separación típica, ¿no? Que son más de 20 dB. O sea que se suman el aislamiento que da el filtro a cavidad más el aislamiento que da el híbrido. Bueno, como decía, en estos casos podemos llegar a tener distancias muy, muy chiquitas entre los dos transmisores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna... Si gustan participar, pueden levantar la mano, bien sea a través de la aplicación o físicamente, que lo estamos monitoreando, o si tienen algo que aportar o decir, con muchísimo gusto. Sigue, Comprometi. Sí, digamos que con este sistema la cosa que gano, creo, es que una vez que estudio una buena antena, un buen sistema de antena a banda ancha, en este caso puedo estudiar mucho mejor porque no tengo tantos fierros, no tengo tantos palos, no tengo tantas torres dando vueltas, entonces no me interfieren. Lo que se usa es eso, de tener una sola torre, y puedo estudiar bien cuál va a ser el diagrama de cobertura de esta antena, puedo estudiar bien esta antena, dimensionarla para la suma de las potencias de todos los transmisores, pero a ese punto, una vez que optimizo una antena para la cobertura que necesito, la uso para todos los transmisores. Les puedo decir que aquí... El que tenga el perro, por favor, se lo puede mutear. Grandes, como pueden ser la Torre Eiffel, la torre... yo estuve, por ejemplo, en la torre de Berlín, todas este tipo de torres altísimas que están acá, donde no hay lugar para poner tantas antenas. Hay sistemas de combinación con hasta 10, 15 transmisores combinados, todos en la misma antena. Porque claro, una vez que en una torre de 300, 400 metros se va a poner arriba otro sistema de antenas, una vez que se hizo eso, para ir ahí arriba hay que ir en helicóptero, hay que pedir, o sea,
se hace una vez y se trata de no tener que subir a la antena más por año, ¿no? Aquí y es muy todo común. el trabajo se hace abajo en la estación a nivel de combinadores. Aquí es muy común, por ejemplo, aquí mismo en Florida, en Miami, hay varias torres de 1000 pies, o sea, 300 metros de altura, y es muy común que estén 10, 11 estaciones combinadas por torre, y no tienen que ser del mismo grupo. De hecho, por lo general, las torres pertenecen a una empresa que se llama American Tower, que tiene muchísimas torres en varios estados de aquí de los Estados Unidos. Y obviamente, cuando una estación pide permiso para mudarse a esa torre porque le conviene por un tema de cobertura, costos, etcétera, la empresa American Tower chequea que tengan el espacio, le pide a la estación que ellos son responsables por la compra del combinador, todos esos gastos que puedan verse incluidos en esa instalación, y obviamente cuidando a los vecinos, que no les pase nada al incorporarse. De hecho, aquí en Miami hace poco hubo una estación que hubo un problema con el combinador de esa estación y dañaron a las demás estaciones y hubo una demanda, ¿no? Por ello. Pero es muy común ver que en una torre estén varios grupos distintos. Y eso es algo que yo en Latinoamérica, y me gustaría, si alguien me puede corregir, no lo veo que sea tan frecuente. Yo pienso que las torres por lo general son del mismo dueño, y él pone allí sus estaciones, pero no he visto que diferentes grupos de estaciones compartan la misma torre, ¿o es que me equivoco? Así es, aquí en Latinoamérica ese es el sistema. Cada emisora tiene sus torres, Alfonso. ¿Y en México cómo es, Toscano o Mario? En México también opera American Tower. En muchas instalaciones está American Tower. Ah, muy bien. Pero en mi experiencia personal no tengo ningún cliente que opere de esa forma. Sé que hay algunas estaciones que sí operan con American Tower. Sin embargo, donde yo me he enterado que hay más casos de uso de torres compartidas es para otros sistemas de telecomunicación, enlaces, ese tipo de cosas. No conozco yo en forma personal una estación que opere con American Tower. No sé si Daniel allá en Monterrey conozca alguna. Aunque por lo general cada quien tiene su torre, ¿verdad? Sí. En Panamá es obligatorio a nivel celular ubicar, o sea, no se pueden poner torres donde uno quiera. Hay un perímetro máximo. Si el operador celular quiere poner un sistema en ese lugar, tiene que ubicarse con alguno de las demás torres en que están. Claro. Pero en la parte de FM no existe ninguna reglamentación en ese sentido. Bueno, es interesante ver cómo cambia entre los Estados Unidos y también Europa a Latinoamérica, porque en Europa, Estados Unidos, sí es común ver varios networks en la misma torre o en una empresa que administre la torre. Inclusive en Europa el caso es aún más fuerte, porque en Europa hay empresas que se encargan de la transmisión, o sea que ellos son los dueños del transmisor y se alquila el servicio a las estaciones de radio. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos es más como en Latinoamérica. Cada estación es dueña de sus transmisores, pero sí existen empresas que son los dueños de las torres donde todos se comparten. Es interesante ver ese cambio que hay entre un continente y el otro, ¿no? Daniel, sigue con la exposición. Sí, en efecto, aquí, por ejemplo, en Francia está TDF y está Towercast, y hacen exactamente lo que decías, Alfonso. Ellos, vos les comprás la frecuencia y ellos te dan todo. O sea, vos les das el audio, llegás con el audio y el transmisor, todo el sistema lo ponen ellos. A este punto tienen que garantizar por año, creo que tienen un máximo, pueden estar de fallas como tipo 3-4 horas por año como máximo. O sea que tienen que garantizar que el sistema funcione muy bien, ¿no? Porque si el transmisor se para, efectivamente 3 horas no es nada. Y entonces utilizando este tipo de sistemas también se puede empezar a trabajar
con sistemas de N+1, con sistemas de changeover automático, con cosas que ayudan a que, digamos, en caso de que se rompa un transmisor, se sustituye automáticamente, van todo un sistema más completo, así para tener una garantía mayor de continuidad de la transmisión, ¿no? Y el hecho de que sean combinados a través de combinadores de este tipo hace, como decías antes, que no puedan darse fastidio, arruinar lo que está haciendo el transmisor, ¿no? Sí, tú recuerdas la otra cosa que les quería decir es que una consulta, perdón, Daniel, que te interrumpa. Al ingeniero Toscano, tú te recuerdas, hace muchos años trabajamos en un proyecto que al final nunca se dio en una isla del Caribe donde iban a combinar con un sistema N+1 justamente. Eran 2 sistemas N+1 por montaña, me acuerdo que uno era de 4, otro de 3. Eran 3 transmisores de 503, eran 3 montañas, todos los transmisores de 500 vatios, eran 21 frecuencias, ¿te recordás? Sí. Si no recuerdo mal, era un proyecto encabezado por el gobierno. Así es. En el cual iba a ocurrir una situación como lo que acabas de describir, en donde el gobierno iba a ser el operador de la frecuencia, de la potencia, de la modulación. Así es. Y lo único que iba a recibir era un receptor de enlace o la cadena de audio por cada persona que quisiera rentar. Eso fue hace ya más de 10 años y nunca se llevó a cabo. Esta fue una isla holandesa. No se hizo por alguna zona allí de política del gobierno, pero sí se había preparado todo el proyecto para eso. Correcto. Pometti. Y acá yo lo que podría agregar es que... quería que nos hablases de alguna instalación, algún reto que tú hayas visto y hayas implementado en sistema de combinadores. Yo me acuerdo que una vez tú trabajaste en un proyecto en Holanda que fue bastante complicado y grande, ¿no? Bueno, sí, ahí, por ejemplo, ¿qué pasó? Que la Radio Nacional se venció el contrato que tenían con la empresa que les transmitía, que hacía exactamente esto, ¿no? La transmisión, y lo ganó una nueva empresa. O sea que la nueva empresa tuvo que reconstruir toda la red de Holanda. Y ¿qué pasó? Cuando hizo esto, la empresa esta, que se llama Broadcast Partner, fue a contactar a todas las radios privadas para ver quién quería meterse en la misma torre, ¿no? Y es más, el gobierno prohibió de que la gente que tenía una frecuencia privada transmitiera por sí mismo. El gobierno puso por ley que tuvieran que transmitir a través de estos centros de transmisión, ¿no? Y o sea que se encontraron, como decía antes, con centros de transmisión así con 10, 15 frecuencias para transmitir y para combinar. Te digo, había verdaderamente casos extremos donde había frecuencias a 400 kilohertz una de la otra, combinadas en una única antena. Y ahí el reto era grande, como decís. En esos casos se hacen cosas muy locas, se hacen combinadores, como mostré antes, con acopladores híbridos, después se ponen notch filters, la frecuencia especial que interfiere, se hacen estudios muy a veces el combinador es 2 o 3 veces más grande que el transmisor, ¿no? Y en general están divididas en pisos, esas torres que se ven así altas, y hay a veces en uno de los pisos, uno de los más importantes donde estuve trabajando fue en la torre esa de Berlín, donde un piso entero es para los combinadores. Me da lástima ahora no tener alguna foto para mostrárselas, pero era muy interesante. Y ahí sí, bueno, el reto es que cuando hay 2 frecuencias muy cerca y las tenés que transmitir, combinarlas efectivamente se hacen cosas bastante especiales, ¿no? Y ahí lo hicimos en este caso, como decía, poniendo notch filters, sumando a este tipo de combinadores notch filters a la frecuencia exacta a la que se quería evitar que entre el transmisor. Tengo una pregunta. Correcto. El tipo de mantenimiento que hay que darle a estos filtros y el tiempo de vida que tienen. Bueno, el mantenimiento no tienen. O sea, en realidad no es... O sea,
¿cómo puedo decir? Habría que darles un pequeño control de que sigan frecuencia. Para 4 o 5 años de que estén bien sintonizados, porque depende de la calidad del filtro, se podría llegar a correr un poquito de frecuencia. Pero no es normal, es más fácil que se corran durante el transporte, o sea que si en el momento de la instalación uno lo mide y lo calibra bien, después casi no tienen mantenimiento, digamos. Si las frecuencias están bastante lejanas, aparte, si están así muy cerquita, a veces sí hay que cada unos años ir a controlar que esté todo bien ajustado, solamente para resintonizarlo, ¿no? Si hubo algo que se corrió, a veces por temperatura, los materiales mecánicamente puede haber alguna pequeña variación, pero en realidad en situaciones normales es eterno, o sea, un combinador y el tiempo que dura es una vida, pues, mucho más que el transmisor, es una parte solamente mecánica, no tiene electrónica, no tiene ventiladores, no tiene nada, o sea, es eterno. Digamos, un sistema bien hecho de este tipo no tiene mantenimiento. Daniel, ¿cómo estás? Una preguntita, porque tengo casualmente un caso de un cliente y para poder hacerle una recomendación. ¿Qué tipo de antenas son recomendables para sistemas combinados de banda ancha? No, en este caso sí, absolutamente a banda ancha. O sea, no puede ser una antena sintonizada. Y es más, tiene que ser una antena a banda ancha también buena, porque si tenés así transmisores muy distantes entre ellos como frecuencia, tenés el riesgo de que al final toques una parte de la antena que no tiene que tiene mucho returboso o cosas por el estilo. Y por supuesto tienes que tomar en cuenta la potencia de cada transmisor. O sea, que si vas a instalar un sistema de 3 transmisores de 5 kilos combinados, tienes que calcular una antena que por lo menos te resista a 18 kilovatios con un buen conector que pueda soportar esa potencia. Sí, es más, la antena se calcula de una potencia un poquito superior a la suma de los transmisores. Y encima se le calcula un resto más, porque usando el sistema con los acopladores híbridos, el que les mostré, a uno les queda siempre una puerta a banda ancha. Mire, les voy a mostrar un segundito. Les voy a compartir solamente un segundo la pantalla. Digamos que uno tiene siempre esta puerta. A ver si se ve. O sea que de este lado yo tengo un transmisor, ¿no? Lo combino con otro, pero me queda siempre una puerta, un ingreso a banda ancha, donde le puedo poner o un transmisor solo o venirme de otro combinador. O sea que queda abierto el sistema para el futuro para poder agregarle, digamos, otra frecuencia. O sea que una vez que lo hago, la antena la calculo bien, le pongo una buena potencia de más, sea al cable, a la antena, al divisor, ¿no? Al final de cuentas, esto podría llegar a parecer más caro porque tengo que usar un combinador, pero si empiezo a hacer la cuenta de cuánto me cuestan, si tengo que combinar, por ejemplo, 3 transmisores, empiezo a hacer la cuenta de cuánto me cuestan 3 sistemas de antena, el espacio que necesito en la antena. Si son transmisores de alta potencia, uso antenas combinadas de varios números. Yo iba a tener hasta 8, a veces hasta 8, puede ser 8 penetradoras o 8 dipolos o lo que sea. Y o sea que el espacio que necesito en la antena es enorme en la torre, ¿no? Y claro, cuando empiezo a poner espacio en la torre, cables que van para la antena, conectores, mecánica, al final podría parecer más caro el hecho de que tengo que comprar un objeto más como el combinador, pero el resultado final es y bienes raíces, ¿no? Porque barato, tener una torre en una siendo mucho más profesional, ¿no? Claro, y bienes raíces, porque teniendo una torre en una locación, otra torre en otra, hasta el mantenimiento, la ida del ingeniero, etcétera, todo eso se va complicando. Daniel, te hago una pregunta, porque este es un caso que yo tuve en República Dominicana, de hecho todavía no se ha resuelto.
un cliente compró una torre y él tiene solamente 2 estaciones, pero la intención de él es poner, además de sus 2 estaciones, él quería alquilársela a otros colegas de la industria por ese tema que pasa mucho en Latinoamérica, donde los networks no comparten las torres, yo creo que es algo más cultural, un poco de egoísmo veo yo, pero ese cliente pudiese comprar un combinador, por ejemplo, para 4 frecuencias y dejar un espacio para agregar 2 a futuro. ¿Es posible dejar espacio para agregar más a futuro? ¿Cómo? Con este combinador que les mostré antes, el de tipo híbrido, tiene siempre una puerta a banda ancha libre. O sea, te queda siempre el espacio para agregarle lo que quieras. Hay que calcular nada más la potencia del híbrido, del último híbrido, ¿no? De salida. Pero efectivamente le puedes agregar 1, 2, 3, 4. O sea, podrías, por ejemplo, hacer otro sistema combinado y la salida de ese sistema combinado agregarlo al ingreso de este combinador a la puerta a banda ancha. O sea, esta es la grande ventaja de este tipo de combinadores, ¿no? O sea, podés agregarles cuanto quieras. Esta es la respuesta. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Adelante, ingeniero. Sabes que, bueno, en este caso, Venezuela, bueno, está parada por muchas razones que ya conocemos, pero en Venezuela hay una división de clases A, B, C y había una D que ya no funciona, que se hacía con la intención de que se regulara la cobertura de cada una de las estaciones, tipo A, tipo B, tipo C. Incluso estaba regulada la separación entre bandas, ¿no? Ahora digo para los efectos de la venta del producto. Venezuela podría, por ejemplo, tener por ciudad 3 antenas, una para las de una frecuencia, luego para otra y para otra, por ejemplo. Sería un proceso que permitiría pasar a combinar las estaciones todas en un solo sitio, porque hay ciudades como Maracaibo, donde hay antenas en todas las partes de la ciudad, de edificios, sobre todo porque es una ciudad plana que no tiene cerros, ¿no? Entonces, una forma de introducir este producto sería precisamente hablar de que al aumentar la cantidad de emisoras que puedes meter por frecuencia y por separación, el producto es mucho más atractivo para la venta, ¿no? Bueno, una de las ventajas de esto, Duarte, gracias por participar, es que con esto se limpia el espectro. Actualmente, si tú miras cualquier cerro en Latinoamérica donde estén las comunicaciones, lo que vemos es una cantidad de torres increíbles que una le da ruido a la otra. Esto lo hemos hablado en exposiciones que hemos hecho en el 305 Broadcast Tour, donde tú ves que cuando se diseñó un sistema, al pasar 15, 20 años se han puesto más torres de comunicaciones, torres de celulares, y estas afectan a las otras, ¿no? Por eso es que también existen servicios actualmente, por ejemplo, con drones, para poder medir no solamente el patrón horizontal que se hace normalmente en el coche, que uno va con algún instrumento, sino que también uno lo puede medir el patrón vertical. Antiguamente verificar esto costaba una fortuna, se tenía que hacer con un helicóptero. Hoy en día se hace con un buen drone. Estos drones tienen adentro un Spectrum Analyzer, 2 computadoras, tiene una cantidad de equipos, no es un drone cualquiera, y existen servicios de ingenieros que pueden volar al país y hacer un análisis de ese cerro completamente, de todas las torres, y se puede verificar cómo una afecta a la otra. Y realmente de aquí se puede justificar el hacer la implementación de un sistema de combinación, porque de esta forma estamos limpiando el espectro. Esto, al final, mucha gente dice, y me gustaría que Daniel Pometti me corrija en lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es justamente el mito. Mucha gente dice que no quiero poner un sistema de combinación porque voy a bajar la calidad o el punch o la fuerza de transmisión en mis antenas. Ciertamente van a haber filtros, pero vas a mejorar el espectro. Me gustaría escuchar qué dice Daniel Pometti sobre esto que acabo de comentar.
que es así, no, en realidad no pierde nada, porque a la frecuencia, un filtro bien ajustado, a la frecuencia del transmisor, no pierde, es perfecto, tiene pérdidas de 0,01 dB, o sea, estamos hablando de nada, de nada, o sea, nada. En separación estereofónica, en calidad de sonido, en todo, si está bien ajustado no pierde nada, en absoluto, en distorsión por supuesto no puede perder nada, y ganó muchísimo lo que vos decís, porque limpiando el espectro, parece que no, pero si tuviera, por ejemplo, si todos usáramos un filtro, solamente cada uno usara un filtro, no un combinador, pero un filtro, para no dejarse ensuciar por los otros y para no ensuciar eventualmente si el transmisor tuviera alguna armónica, ¿no? Algo. Digamos que habría menor potencia, se bajaría toda la potencia que hay en el aire y a cada uno le bastaría un transmisor más pequeño para transmitir. En realidad, uno de los problemas que tenemos es que en muchas ciudades hay tanto ruido, que ya no es más es simplemente el espectro sucio, donde estamos usando transmisores de potencia. Vos calculás que en algunas ciudades, hablo de Buenos Aires, un lugar que donde yo instalé transmisores de 40.000 watts, hay 80.000 watts. O sea, son cosas impresionantes. ¿Para qué? Para cubrir todo el ruido que hay en ese espectro que está todo contaminado, ¿no? De centenares y centenares de radios chiquititas que están transmitiendo, pero ensuciando, ¿no? O sea que estoy completamente de acuerdo. O sea, si cada uno usara, no digo un combinador, un filtro, ya el espectro estaría muchísimo más limpio, necesitaríamos menos potencia, sería más barato para todos. Podríamos comparar eléctrica y todo. Podríamos comparar el uso de un filtro como usar la máscara en estos momentos de pandemia, ¿no? Uno usa la máscara para protegerse así, pero también para proteger a los demás. Y el usar un filtro es justamente para no ensuciar el espectro de los demás, pero si todos lo hiciéramos, estuviera el espectro completamente limpio. Exactamente el problema de la pandemia. Sí, el problema es exactamente igual. No es solo no dejarme contaminar, pero es también el no contaminar, porque yo cuando contamino a otro, de alguna manera ese otro tiene que aumentar la potencia para que lo sientan, y él de alguna manera me está haciendo más competencia, ¿no? Ahí hay que tomar nota, el Departamento de Mercadeo, una campaña de filtros con la máscara. Ponemos una máscara en el transmisor, y esa es la campaña de mercadeo de marketing de los combinadores. Ya tomaron nota. Eric tenía por ahí una pregunta, Eric de Honduras. Sí, las dimensiones de estos combinadores, ¿qué tan grandes son? ¿Qué tan pequeños? Muy buena pregunta, mira, Eric. Sí, adelante, Daniel. Sí, los combinadores son grandes, o sea, son altos normalmente un metro porque tienen directamente que ver con la longitud de onda de la FM, ¿no? O sea que normalmente para potencia ya de 1 kilowatt, por ejemplo, son altos, a memoria te puede decir 1,5 metros, 1,20 metros, 1,60 depende. Cada fabricante lo cambia un poquito, pero son grandes. Ocupan, ya para 1 kilowatt, un doble cavidad, te digo que será 30 centímetros por 60 por alto 1 metro. Estamos hablando de un kilowatt, ¿eh? La otra ventaja es que los costos de un combinador no son elevados, realmente. Bueno, todo depende de la cercanía de la frecuencia y la potencia. Si hay que ponerle triple cavidad, pues obviamente ahí sí se va encareciendo bastante un filtro, pero en panoramas regulares de una distancia relativa y una potencia de 5 kilos, realmente estamos hablando que se compara o puede ser inferior al precio de una antena de FM. La experiencia que nosotros tenemos acá en Guatemala viene a raíz de una catástrofe. A nosotros se nos cayeron las torres. Hostia. Eso hizo que todas nuestras antenas, nuestro sistema radiante ubicado en este sitio se destruyera. Al analizar costo-beneficios, encontramos la solución perfecta en los combinadores. En lugar de construir 2 torres, tenemos ahora solo una. 2 sistemas radiantes, porque en una metimos 4 radios, en otra metimos 3 radios,
Estamos trabajando de maravilla perfectamente, ahorrando unos costos, ya 12 años sin ningún problema con filtros. Qué bueno escuchar eso. Sí, de hecho, nosotros, para los que quieran, estén interesados en implementar un sistema de combinación, nosotros tenemos bastante experiencia. Hemos suministrado, yo podría decir que en todos los países de Latinoamérica, sistemas combinados, además de que contamos con ingenieros, asesores que trabajan muy cercanos a 305 Broadcast, por país, que podemos ponerlos a la disposición del cliente. Es muy sencillo, tenemos la experiencia, muy sencillo hacer este tipo de configuraciones, y a los que nos están escuchando le ponemos este servicio a la orden, porque realmente es más las ventajas que puede lograr la radio al implementar un sistema de combinación en relación al costo por implementarlo. Continúa, Daniel, no te quería interrumpir más. Ese fue un pequeño comercial. No, estaba diciendo así que las dimensiones para potencias chicas están limitadas por la longitud de onda del FM. Paradojalmente, cuando aumenta la potencia, empiezan a ser no tan grandes, o sea, son siempre altos, 1,60 m, cosas así, 1,50 m, y bueno, sí, aumentando la potencia se hacen más anchos y más, pero estamos hablando que siempre ocupa un espacio de, puede ser 1 metro en el piso, como si fuera otro rec prácticamente, la dimensión. Y para potencia, bueno, esto es el filtro, ¿no? Naturalmente, si yo combino 3 transmisores, ocupa el espacio de 3. O sea, el combinador es siempre un filtro más un centro estrella, en este caso, o 2 filtros más el acoplador híbrido en el caso de los combinadores a híbrido, ¿no? En el caso de los combinadores a híbrido, pero tengo la ventaja de que cada filtro soporta la mitad de la potencia. Entonces, cuando vamos a potencias altas, ya cuando se va por arriba de 10 kilovatios, cosas por el estilo, se usa siempre el combinador híbrido, aunque no sea necesario, aunque no tenga la necesidad de, por ejemplo, de tener frecuencias así muy cercanas, aunque estén lejanas, porque, qué sé yo, si tengo que combinar 2 transmisores de 40 kilowatts, necesitaría filtros de cavidad de 40 kilowatts cada uno, y ahí sí que son muy, muy grandes, ¿no? Daniel, una pregunta. Con el filtro híbrido, en realidad cada filtro del sistema soportaría solamente 20 kilowatts. O sea que en un sistema de 80 kilowatts combinando dos transmisores de 40, estoy usando filtros de 20, que a este punto es casi de vuelta, si bien uso el doble de filtros y uso el híbrido y demás, se hace de vuelta casi más económico que tener un filtro de 80 kilowatts que verdaderamente, o de 40 kilowatts, que es verdaderamente gigantesco, ¿no? Daniel, una pregunta. Existen varios tipos de filtros. Está el StarPoint, está el Delta. ¿Cuál otro más tipo de filtro? Y me gustaría que respondas esta pregunta en 2 minuticos, porque ya en 5 deberíamos cerrar. Dejar algunas preguntas para los que están en la audiencia, y ya con esto, unos 7 minutos deberíamos estar por cerrar el programa para no alargarlo más del tiempo debido. No, bueno, yo lo dividiría en 2. Dividiría en StarPoint, combinadores a StarPoint, que es el primero que mostré, y a híbrido a 3dB combinados. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los 2 tipos más. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que puedo utilizar utiliza el híbrido a 3dB una distancia entre frecuencias mucho más chica, hasta menos de un megahertz, hasta 600, 700 megahertz, cuando en uno normal a doble cavidad necesito mínimo 2 megahertz de distancia. Esta es la principal. Cuando se aumenta la potencia, tengo la ventaja, además, de que a híbrido, a 3dB, el combinador híbrido, la potencia de los filtros se divide por la mitad, porque uso 2 filtros para cada frecuencia, ¿no? Entonces, puedo usar filtros más chicos para potencias muy grandes. Y estas son las 2 ventajas del sistema con el combinador híbrido.
Si tengo dos frecuencias de una potencia normal, 3, 5 kilowatts, y a una distancia normal, que pueden ser 4 o 5 MHz, 3 MHz, así, el Start Point es perfecto. Es el más económico, es perfecto. Cuando empiezo a tener problemas de distancia entre frecuencias y de potencia, tengo que empezar a mirar a otro tipo de combinadores. Empiezo por el combinador a triple cavidad, que es un poquito más caro, más difícil de ajustar y demás, y después paso al combinador a acopladores híbridos. Excelente. Daniel, un poco para cerrar, quisiera saber si dentro de los amigos que están participando alguien quiere aportar algo al tema o si tienen alguna pregunta para ir cerrando. Adelante, Melgar. Daniel, tengo una pregunta. Sé que la sobremodulación puede llegar a dañar los filtros, ¿es correcto? Más que eso te pregunto esto porque al menos en Guatemala y sé que en varios lugares de Latinoamérica las superintendencias no rigen la sobremodulación, entonces cada quien modula en niveles diferentes. ¿Qué modulación debería de tener o en qué margen de modulación debería de estar para que esto no se me dañe? Excelente pregunta. No sé si tiene que ver con el filtro, pero es excelente pregunta porque realmente todo el mundo en Latinoamérica sobremodula y realmente esto tiene que ver mucho con el ajuste del procesador de audio. Un buen procesador de audio no necesita sobremodular la estación de radio. Voy a dejar a Daniel que conteste tu pregunta. Mira, yo sí entendí bien tu pregunta. Vos decís que la sobremodulación puede dañar el filtro del combinador. Si entendí bien tu pregunta. No es así. En realidad podría dañar, pero un poquito el transmisor. Porque ¿en qué se traduce la sobremodulación? Se traduce en que estoy transmitiendo fuera de lo que es la banda pasante a la que estuvo ajustado el filtro, ¿no? El filtro se ajusta a 300 kHz de banda pasante. Claro que si yo estoy sobremodulando y me voy a 350, 400 kHz, porque son menos respecto a mi frecuencia, me va a volver como reflejada. El filtro hace su trabajo, no se daña, no le hace nada. Él simplemente no la deja pasar y se la devuelve al transmisor. Es el transmisor que se la ve volver para atrás como reflejada. Otro efecto colateral es que ahí sí que interviene un fenómeno de distorsión, aumenta la distorsión del señal que transmito y ahí sí que empeora la separación estereofónica. ¿Por qué? Le estoy prácticamente cortando los bordes a mi señal, ¿no? Entonces, no es que daño nada. Sí, podría, por ejemplo, yo vi excesos tan grandes de sobremodulación que separaba el transmisor por reflejada al final. Claro, si me voy muy afuera, me vuelve al transmisor. O sea que el daño lo sufro yo mismo a este punto, ¿no? El sobremodular, de nuevo, es como que todos gritamos. Llega un momento que si estamos en una reunión y todos gritamos juntos. Acá en Europa esto está muy controlado, se desvía a 75 kHz, no se puede superar eso y efectivamente la radio se escucha muy muy bien. De hecho, el único país que yo he visto en Latinoamérica que por lo menos existe un control al momento de inspeccionar las estaciones de radio, por lo menos a todos los obligan a tener un monitor de modulación dentro de su estación, es obligatorio, es en Colombia. No sé si es el caso de México, no sé si en México es una obligación que la estación tenga un monitor de modulación. ¿Me podría más bien aclarar eso a Daniel Acevedo o Mario o propio Toscano? Sí, en efecto, aquí en México, cuando tienes tú una visita de inspección, tú necesitas contar con monitor de modulación, contador de frecuencia, un voltímetro también de línea y tu carga artificial, tu wattmetro. Esos son los instrumentos de medición que por ley necesita tener toda estación de radio. Muy bien, muy bien. Pues México y Colombia son el ejemplo entonces que he visto en Latinoamérica. En muchos demás países no he visto este tipo de control que sí es necesario, se debería implementar porque realmente es para el bien de la transmisión. Lo único que tiene que cuidar una estación de radio es el buen sonido y la buena cobertura y esto se hace implementando sistemas eficientes
de antena, de combinadores como lo estamos hablando ahorita, la mejora del sonido con buen procesamiento de audio, ajustando bien el procesamiento de audio. Y bueno, pues en 305 Broadcast nosotros contamos con ingenieros, amigos que nos apoyan en todos los países. Muchos de ustedes que siempre han estado a la orden, nosotros los hemos recomendado para instalaciones porque tienen esa experiencia. Y para los que no tengan ingenieros que tengan experiencia en la implementación de sistemas de combinación o cualquier otro ámbito en la estación de radio, puede contactarnos a nosotros, que con gusto le vamos a estar refiriendo a la persona que lo podrá ayudar en su proyecto de su estación. Si tienen alguna otra pregunta en este primer conversatorio, por favor, levanten la mano. Si me permites complementar. Sí, por supuesto, Mario, y después Eric. Y con mucho gusto, Mario y después Eric. Si me permites complementar el comentario sobre la sobremodulación. Es cierto, aquí en América Latina, en particular aquí en México, donde estoy yo, muchas estaciones de radio suelen ir a ese esquema de sobremodular sus estaciones para tratar de sonar encima de las demás estaciones. Pero en todos los estudios en Estados Unidos, en Europa, se ha demostrado que no tiene absolutamente ningún beneficio que tu estación de radio esté sonando más arriba que las demás, que estés tú con un volumen así elevadísimo, ¿no? Se pasa eso simple y sencillamente, la gente le sube o le baja el radio a su nivel de confort de auditivo. Pero hablando técnicamente, tiene muchos más efectos negativos una sobremodulación que una modulación correcta. Estar haciendo la modulación al 100% o 75 kilohertz en este caso. Fíjate, yo hice un trabajo para una estación de radio hace algún tiempo. Ellos se quejaban mucho de que tenían la potencia correcta, no tenían reflejada en el transmisor, pero en los radios se oía como distorsionado, como si estuviera fuera de sintonía. Entonces querían un excitador nuevo, tenían un problemón horrible. Y el problema era que en unos radios se escuchaba bien la estación, pero en algunos otros, y sobre todo en unos carros de la marca Nissan, se escuchaba horrible la estación, en efecto, como si estuvieras fuera de frecuencia, como si estuvieras falto de potencia. Bueno, pues resulta que esta estación estaba modulando al 160% de modulación, entonces imagínate, pues era una distorsión horrenda, ¿no? Lo único que hicimos ahí pues fue modular al 100%, se corrigió este problema, ¿no? Entonces, no todos los radios tienen la capacidad de estar decodificando la señal compuesta cuando está tan sobremodulada. Y además, cuando tú estás haciendo una modulación tan elevada, primero estás contaminando canales adyacentes. Y ahorita, volviendo al esquema de los combinadores, de impedancia constante, star point, lo que sea, esa es clave fundamental para el buen funcionamiento de un sistema combinado. La modulación jamás puedes excederla del 100%. Eso es lo que te puedo platicar al respecto. Y ahorita que platicaban acerca del tamaño de qué tan grandes son los combinadores. Yo trabajo para dos grupos diferentes también, y estas tienen son dos plantas de transmisión inclusive separadas, y tienen dos combinadores de 10 kilowatts. Los dos transmisores son de 10 kilowatts, o sea, estamos hablando de 4 transmisores en dos plazas separadas, pero las cavidades estaban mal calculadas, o sea, y están ahí al aire, ¿no? Entonces están más chicas, las dimensiones físicas son más pequeñas de lo que deberían de ser. Entonces tú te acercas al combinador y sientes el calor radiar del combinador, ¿no? Está mal ese diseño, no está bien el tamaño, debería ser bastante más grande, bastante más ancho. Sí hace su función, tú ves el transmisor y tiene unos cuantos watts de reflejada, que a fin de cuentas, en un sistema combinado, bajar la reflejada a cero es una misión casi que imposible, ¿no? Necesitas tener tu analizador de redes para poder hacer ese ajuste y tener bastante experiencia, ¿no? Saber lo que estás haciendo, ¿no? Absolutamente. A fin de cuentas. Absolutamente. Eric, tenías algo que aportar, ¿verdad? Sí, básicamente casi parecido a lo que él preguntó. Cuando se adquiere un combinador, tiempo de entrega, si tiene que venir algún técnico de ustedes para poderlo ajustar,
y eso, qué tan calibrado llega a estar el combinador. Sí. Por lo general el tiempo de entrega son de 2 a 3 semanas, siempre depende de la cercanía y la potencia del transmisor, la cercanía de la frecuencia y la potencia del transmisor. Ellos vienen debidamente marcados con un marcador donde tiene que estar esos tornillos que van, donde se le hizo el ajuste de la frecuencia, y como dijo Pometti, a veces en el viaje eso suele desajustarse. Sí es importante, depende de lo complicado que es el sistema, obviamente verificar que esté todo bien ajustado con un analizador de redes, como dijo Mario, pero realmente de la experiencia que yo tengo de todos los sistemas que hemos vendido, no ha llegado ninguno con problemas al momento de la instalación. Ahora que yo recuerde, de todos los casos que hemos vendido sistemas de combinadores, no ha habido mayor problema. Lo ha instalado el ingeniero de la estación de radio, sin ningún problema, solamente con la asesoría por teléfono de la fábrica. Hasta ahora, obviamente, pues habrán sistemas más complicados que requieren la presencia y siempre está disponible alguna asesoría al respecto. Alfonso. Sí. Disculpe ahí la interrupción. Por lo general, en base a mi experiencia, cada vez que tú mueves un filtro desde el lugar donde se hace la calibración hasta el sitio, independientemente si viaja por avión, igual va ahí una parte tienes que hacerlo por tierra, a un sitio donde el camino es bastante inhóspito, etcétera, etcétera, siempre el filtro nunca llega bien calibrado como al principio. Siempre hay que hacerle, aunque sea un pequeño ajuste, muy bien, para poderlo llevarlo a la máxima eficiencia. Y eso en cualquier tipo de filtro, independientemente de que llegue, y bien, perfecto, estacionaria bastante baja, lo dejamos, hay gente que opta dejarlo así, pero si baja a la realidad, siempre hay que hacerle un toque final ahí para poderlo llevar a la máxima eficiencia. Excelente intervención, ingeniero Colbert. Esa es la diferencia entre el proveedor de equipo que está de este lado y el ingeniero que está de su lado, porque uno se lleva de esto por el feedback. Al no tener uno un feedback, uno asume que ya se llevó a cabo sin mayor intervención, pero fíjese que usted, que es el que está allí, sí me dice que se debe que tener una intervención, lo cual más bien le agradezco, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando. No sé si creo que por ahí tenían otra pregunta. Sí, adelante. Un detalle para ampliar lo que dice Colbert. Efectivamente, lo más sano es revisarlo y hacerle un retoque en sitio. Excelente. Y ese retoque también incluir el jumper que va del transmisor al filtro, que sea un retoque completo del filtro y el jumper que se va a usar. Jumper o línea rígida también. Un cable muy largo. Es más recomendado la línea rígida. Lo ideal es revisar todo eso en conjunto antes de ponerlo ya finalmente en servicio. Claro. Y más que jumper, yo creo que más recomendable es usar línea rígida para que quede más estable la instalación. Sí, correcto, eso es lo ideal, ¿no? Sí. A veces, lamentablemente, los espacios y todo lo demás no lo permiten. Bueno, ingenieros todos, yo creo que es hora ya de cerrar. Ya tenemos una hora, o un poquito más de una hora con el programa. Esto ha sido un experimento el cual nos ha gustado mucho, porque queremos hacer unos programas un poco más dinámicos con intervención de ingenieros, hablar de problemas reales, y la participación de cada uno de ustedes para nosotros es muy importante, porque queremos cada vez traer invitados, como fue el caso hoy del ingeniero Daniel Pometti, que vino, está aquí desde Bolonia, para otorgarnos su experiencia en lo que se refiere a este caso, a los ingenieros que necesiten implementar este tipo de instalación, sistemas combinados de antenas. Nosotros en 305 Broadcast contamos con una amplia gama de fábricas que trabajan con sistemas de combinadores. Usamos unas más que otras, sobre todo a manera de costos y servicio postventa. Tenemos ingenieros en todos los países con lo que contamos, que ya tienen experiencia implementando este tipo de instalación. Así que quedamos hasta la próxima semana con otro tema interesante que traeremos, y le agradezco a todos ustedes por su tiempo el día de hoy,
y quedamos a la orden y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. Eres realtor, abogado, motivador o influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel, más profesional a todas tus redes sociales. Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación.